mi nombre es María Margarita Svisser, tengo 65, aunque cumplo el 9 de noviembre 66. Soy hija de laburantes del doque, viví toda mi vida acá y no sé, mi papá era soldador, mi mamá era ama de casa, soy la mayor de 7 hermanos y mi papá era hijo de yugoslavos, primero no yugoslavos, después te venís a enterar que eran de Montenegro. Pero siempre fui educada con que eran yugoslavos. De hecho, la participación en el club siempre fue una mezcla de serbios, montenegrinos, eslovenos, croatas, todos los que se llamaban yugoslavos estaban metidos ahí. Después cuando se dividió, se empezó a mezclar un poco las cosas, ya decía, bueno, sos descendiente de montenegrinos. Pero la bandera siempre fue la yugoslava y lo seguirá siendo, indudablemente. Y el motivo, como pienso yo que fue la mayoría de los inmigrantes de aquella época, fue el hambre, la guerra, la miseria. No es que vinieron acá con un cargamento de plata a traer las inversiones, no. Si bien venían por trabajo, gente más preparada, ¿por qué? Porque Europa mucho más avanzado que lo que era América Latina. Entonces venían con otro tipo de experiencias, no mejores, sino que otro tipo de experiencias al ser más avanzados. Bueno, acá mi abuelo se conocieron en Europa, en Montenegro, pero se enamoraron en el barco, eran 3 meses de viaje. Entonces, lo que hoy nos parece... ¿Cómo se llamaban? Mi abuelo llamaba Pedro y mi abuela Marisa. Por eso mi nombre María, acá no era Marisa, sino María por una y Margarita por la otra. Se casaron acá, en Buenos Aires, y tuvieron a mi papá y una tía. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 9 años, o sea, que lo conoció muy poco a su padre. Y mi abuela pasó a ser lavandera, lavaba la ropa de la gente de la usina, para poder criar esos hijos, ¿verdad? Pero como ella vino con 2 hermanos, lo que sí se garantizaron al venir era comprar un lote. Entonces al comprar el lote era la casa tipo chorizo. Vivían los 3 hermanos, se hicieron de chapa, me acuerdo que era de chapa la casa y abajo tenía pilotes por las inundaciones. Entonces, bueno, vivían los 3. La compraron entre los 3 hermanos, después al morir mi abuela pasó a quedar en la casa y los hermanos uno se volvió a Yugoslavia porque su mujer se enfermó, ella volvió y él murió al poco tiempo de tuberculosis, porque las pestes venían en los barcos y la tuberculosis de esta mujer se la agarró en el barco. Entonces, cuando llegó acá, estaba con tuberculosis, se extrañaba, volvió a Yugoslavia y allá muere. Y él al poco tiempo muere acá. Yo me crié acá, mi vida no fue muy lejos de este lugar. Nací enfrente y después con el tiempo uno hace otro tipo de vida, pero siempre acá adentro, siempre en el doque. A ver, cuando no tenés papá es bastante difícil la infancia. Mi abuela no se volvió a casar nunca y se ve que para mantenerlo no le fue fácil tampoco. Mi papá el día que cumplió los 18 años, ella lo hizo entrar a la usina. Lo llevó para que empiece a trabajar. O sea que mucha opción no tenías. Y la hija sí se casó, mi tía se casó, tuvo 4 hijos, de los cuales una falleció también muy chiquitita. Pero si bien estaban juntos no era lo mismo. ¿Me entendés? Mi abuela murió cuando mi viejo tenía 20 años, o sea, las pérdidas fueron a temprana edad, no es lo mismo control sanitario y como hay ahora. Los promedios de vida eran cortos. Acá eran quintas, la mayoría eran quintas. Esto es todo relleno. De hecho, este piso acá abajo tiene 30 centímetros de hueco. ¿Por qué? Porque si el agua crecía y vos no tenías algo con que la chupe abajo, te quedaba estancada acá. Acá sí crecía, cosa que gracias a la vida no sucede más, bajaba y el agua se iba en la tierra. Tenías que tener espacio para que chupe la tierra. Y bueno, la mayoría era así de las casas. Inundarse, sí, el mote de los inundados de Dock Sur lo tenemos, aunque ya no se inunda como antes, hay pequeños lugares que se inundan. La mayoría era todo conventillo. Aparte, muy cocoliche, ¿no? Porque de pronto en mi casa tenías un Tano adelante, don Domingo, que había metido
una verdulería y se peleaba en italiano. Después tenías el turco del medio que discutía y no entendía qué coño decía el turco. Claro. Y mi viejo, que tenía un carácter bastante fuerte, peleando del fondo. Todo, así como se unían ante la necesidad, también eran bravos en el carácter, porque venían distintos, venían un poquito fuerte la cosa. El mundo laboral en DocSur fue la usina. La usina fue un factor fundamental para que haya habitantes en el barrio. Y el hecho de estar en el puerto, si bien sí fue importante, fue siendo más adelante. Acá había frigoríficos La Negra, La Blanca, teníamos, ¿cómo te puedo explicar? A ver, yo he ido de paseo a distintos lugares de la Argentina y siempre alguno te encontrás que pasó por DocSur, por laburo, por lo que fuese. Había muchísima fuente de trabajo, como había mediano empresariado. La usina es la central eléctrica, que en un principio, bueno, fue SECBA en algún momento, la CHADE, Compañía del Sur, creo que se llamaba, por ahí tengo los datos. Mi viejo laburaba en la usina, pero de pronto venía un barco que había que soldarlo. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban gente que sepa soldar. Si es de la usina, tiene que saber soldar. Y te contrataban. Y a su vez mi papá, gente que no era de la usina, se lo llevaba a laburar con él. Y aparte el puerto tenía muchísimo movimiento. A medida que fue creciendo, fue teniendo movimiento. Y actualmente no hay tantas. En DocSur debemos ser, o sea, que pertenezcan al club, te hablo, después sí lo hay, que no, tal vez no se acercaron o no tenés noción, pero que estábamos en el club, seríamos 4 familias del Doque, 3, 4, después sí hay descendientes, hay muchos. Acá hubo una colonia muy grande, lo mismo que en la Isla Maciel, que en Berisso, que en Ensenada, que en La Boca. Se ve en La Boca también, el primer club se armó acá, que se armó acá primero creo que fue en La Boca, no te quiero macanear, están los datos, el otro día estuve chusmeando un poco. Fue en La Boca, después se hizo acá en DocSur, eran pocas familias, pero tenían hasta obra social, se habían juntado y habían armado para darle un médico, para la atención primaria, se ayudaba muchísimo. Después, a medida que fueron creciendo, tenemos un salón que es para 200 personas, o sea que 200 sentadas, 700 tendrán paradas. O sea que era una comunidad muy grande, muy grande. Yo estoy en este momento, no estoy en el club, en la comisión, pero estoy en la Sociedad de Fomento de DocSur, que es del 26 de junio de 1910. Y para poder tener una calle, para poder hacer un rellenado, tenían que juntarse los vecinos, ¿me entendés? No tenía, y hoy no. Hoy vas, lo pedís, no te digo lo tenés, pero sí se evalúa y si se puede se hace. Antes era todo a pulmón del contribuyente. Y es una historia riquísima también la que tiene la Sociedad de Fomento. Muy, pero muy buena. Realmente es una de las entidades más viejas que tiene nuestro barrio. No el barrio, Avellaneda te diría. Y ahí se hizo un trabajo que el otro día un grupo también de chicos de la facultad está ayudando a... Porque ¿qué pasa? Nosotros nos fuimos de la sociedad y quedaron papeles tirados en vez de quedar un estante. Y se pudrió mucho papel, pero están rescatando la historia. Que hay en el primer acta, estaba hasta hace poco firmada por Barceló. O sea que es una entidad con mucha historia. Y ese era mucho trabajo social. Hoy día tenés quien te representa. Por suerte, ¿no? Sinceramente les digo, y eso vale mucho. Y yo nací enfrente, el club está pegado, acá al lado. Entonces para mí, entrar al club era mi casa. Antes era todo piso de madera el club, y después paisanos sacaron el piso de madera y revistieron todo las paredes. Para mí era mi casa. Yo aprendí a andar en patines ahí adentro, jugaba con mis primas y mis hermanas ahí adentro. O sea, no, era normal. El idioma, al no hablar la madre, siempre es más complicado. De adulta quise aprenderlo un poco, algunas palabras generalmente te quedan, pero no muchas. Mi papá hablaba el idioma perfectamente, pero con su hermana. Entonces te mantenían al margen. Y festejar el 29 de noviembre era muy importante. En mi casa, a pesar de no hablar, para mí el Día de la Revolución era importante festejarlo. Porque fue cuando se declaró la independencia yugoslava, o sea,
fue importante en todos los aspectos. Mis abuelos venían de ahí. Entonces uno respetaba eso. Si ellos lo pensaban así, después leyendo un poco la historia y ver que mejor que estar unido que desarmado. ¿Entendés? Veía un movimiento de gente espectacular, de todo tipo, que venían, y aparte era una fiesta de cómo venían estas señoras bien vestidas, todo. Era una fiesta. En mi casa era humilde, entonces se festejaba de otra manera, con el chivito o dando vuelta ahí. La bandera chiquita tenía mi viejo, tenía una bandera chica y la ponía. Sí, sí, pero no a la calle, yo vivía en el fondo, en el conventillo al fondo. El idioma es una mezcla. Ponele, ahora mucho yo fui a aprender y era, nos vino a enseñar un profesor montenegrino, que lo pagó la embajada de Montenegro y en el club se hizo, en La Boca. Y se hablaba en montenegrino, pero teníamos libros que eran más bien croatas. Y es una mezcla, porque cada uno tiene su dialecto, su forma. Y hay idiomas que van, a ver cómo explicarlo para que se entienda, van agregando palabras que antes no tenían. Entonces yo tengo una carta antigua y a veces le digo, ¿me la podés decir a alguien de ahora? ¿Qué decía esta carta? Y no entienden. Entonces me voy a una persona de 88 o 90 años, sí me la ve, pero porque fue cambiando. El caso, yo tengo hija que hoy cumple una 41 y de los 5 años iba a las danzas yugoslavas. La otra de 38 y la de 31. Y Sabrina también iba a bailar. Sabrina también bailaba yugoslavo. Porque era un encuentro de los chicos de acá. O sea, todos los sábados se dictaban clases. Entonces, ¿qué hacía? Vos como mamá sabías que tenía un espacio tu hijo y contenido. Y bueno, los traíamos, estaban en el club y aparte era una banda terrible de pibes, que es el día de hoy, que siguen siendo amigos. Mira, hoy se llama Sociedad Mutual Yugoslava Naš Dom. Para mí sigue siendo el hogar yugoslavo. Para mí, para mucha gente, el 90% del barrio sigue llamándolo hogar yugoslavo. Indudablemente la gente va muriendo, entonces los que más preservaban esto dejan de existir. Damos los hijos o los nietos y va cambiando la cosa. En lo personal me gustaría que estuviese más abierta el barrio, pero como club social. Me encantaría más eso, en lo personal, porque soy parte del doque, más allá de ser descendiente de yugoslavo, yo me siento doquense y no hay otra. Sí, respeto el hogar yugoslavo, respeto mis raíces, pero me gustaría que esté más abierto a la comunidad, como todos los clubes extranjeros, que hay varios, porque si no se mueren realmente, si no se abren las puertas a la comunidad, va a ser un lindo panteón doquense. Triste, pero es así. El hogar yugoslavo tiene panteón, claro, en Chacarita. No, tiene una cantidad importante de socios, tiene mucha gente que trabaja, de hecho hay una comisión nueva, se trabaja. Yo no sé cómo explicar, a ver, no se termina de disolver, eso no es tan fácil, porque hay gente, ahora hay un pibe, ponele que, a ver, es bisnieto, y aparece, y viene, y hace algo. El club es importante en el barrio, el club es muy importante en el barrio. Tal vez más de lo que muchos de la comisión pueden pensar. Tiene peso en el barrio, porque tiene historia, porque abrió las puertas muchos años. No es que ahora las tenga cerradas, son otras formas de trabajar. Entonces, bueno, ahí puede haber un poco de discordia. Y cuando se disolvió, hubo gente loca. De hecho, un día estaban las chicas, no sé si vos fuiste esa vuelta, Sabrina, sobre Mitre, haciendo la fiesta de la Virgen de Avellaneda, no sé qué invitaron, y un loco se acercó y empezó a putear a las pibas, entre ellas mi hija, porque estaba vestida de croata. Y las insultó y llegamos acá y otro loco había tirado, enchastrado todo con bombas de alquitrán las paredes. Entonces, ante ese temor, muchos decidimos, bueno, los chicos vamos a preservar, vamos a hacer la cosa un poquito más, no tan abierta, porque no sabes con quién te topabas. Pero eso se fue con el tiempo curando, porque venía gente y de pronto te podía discutir. ¿Y qué voy a discutir si la guerra es allá, no acá? Yo no puedo discutir algo que no vivo. No puedo tener diferencias con mi vecino, si los dos somos de acá. La locura está allá, bueno, qué sé yo, es feo, pero... El doque tiene una particularidad.
Yo salgo a la calle, me siento con los pibes y corren con mis nietos, van, vienen, juegan, me saludo con los vecinos. Ahí cambió lo que es la inmigración. Qué sé yo, al frente se mudó una familia peruana y que un día siento que llora y llora y llora el bebé. Yo me acerco, como se pueden acercar ellos. ¿Qué precisa? ¿Te pasó algo con el bebé? Porque a veces no sabés, claro. Tenés una sala acá, otra allá. Sí, cambió la gente que vino, pero no es, vuelvo a repetir, ni mejor ni peor. Yo empecé a trabajar a los 13 años, ¿no? Y yo en mi barrio tenía todo. Trabajaba en un lugar, en otro. En realidad conocí no el centro porque iba a veces de mi tía que vivía en La Boca, no es como ahora que decís voy acá, voy allá, a los 18, que empecé a trabajar lo que era casa tía. Pero si no, toda mi vida en el barrio, porque tenías todo, no necesitabas emigrar. El rol de la mujer era de sometimiento. Eso cuesta aceptarlo, pero era así. Imagínate que a quién te ibas a ir a quejar. Escuchar cosas que te digan de pronto, bueno, te pegó pero es bueno, viste que cuando él no toma es buen tipo. Y era muy común, no solamente, era muy común. O que el hombre hable y la mujer se calle la boca, o que coma la mujer y los hombres en otro lado, o que los chicos callate y no sabes por qué, te tenés que callar. Creo que por eso las generaciones que fueron viniendo, ayudados con las mujeres sometidas, ¿me entendés? Porque de algún lado lo sacamos, empezás a poner valores que antes no se tenían, ¿entendés? Pero no, la mujer era de sometimiento. Te hablo de clases sociales de todo tipo, porque lo veías. Yo trabajaba, me acuerdo, en un kiosco y veía a la mujer con anteojos, y cuando la veía con anteojos sabía que le había pegado al marido, porque lo notabas. Y no era una mujer pobre como era mi vieja, tal vez. Y acá en Dock Sur, entre Dock Sur y Isla Maciel, hay 17 detenidos desaparecidos. De acá a la esquina se llevaron 5 pibes, de los monoblog principalmente, era la mayoría. Un estudiante de una esquina que hace un par de años pegamos una placa, que era un chico que estudiaba ingeniería, creo que estudiaba el polaco, sí. Lo llevaron con la novia apareció, él no. Muy, muy triste, muy jodido, porque realmente con mucha vergüenza, pero uno no sabía que la gente desaparecía. Uno sabía que podían llevárselo, pero no que era tal grado de, qué sé yo, de brutalidad, ¿no es cierto? De hecho, tengo un primo detenido desaparecido. Él trabajaba en Selva. Joaquín, Humberto Joaquín. Él vivía en Monte Grande, pero nació en el Doque, vivió en el Doque y hasta que se casó y se fue. Se fue y bueno, primero lo buscaban, más mi papá, mi tío, no tenía mamá, buscaban dónde podía estar. Y la usina no te lo daba como desaparecido, en Selva no te lo daba como desaparecido. No vino a trabajar. Fue el mismo lapso que desapareció Smith y otros compañeros. De hecho, después de 30 años ubiqué a una hija, sobrina primero, nieta, miento primero. Después de 30 años, porque la mujer se fue de donde estaba y después perdés todo rastro. Pero no fue fácil la dictadura. Militábamos en el PC, teníamos reuniones en distintos lugares, sin saber en realidad qué pasaba eso. Fue el gran cuestionamiento que hicimos en el PC, por eso después nos fuimos, porque después había información del exterior, donde en el exterior se sabía lo que pasaba, no sabíamos acá. El militante raso, ¿no? Ese no. Entonces es como que mucho libro nunca leí, pero sí te dabas cuenta las necesidades de un lugar y que algo malo estaba pasando. Yo tenía de parte de mi mamá mi abuelo anarquista, entonces te contaba las canciones anarquistas y a veces sin darte cuenta la cantás y la más chica más se acuerda que de piba ellas dormían y yo cantaba la canción, no sé, eso va quedando, ¿me entendés? Claro. ¿Qué sé yo? Mis 3 hijas distintos, nunca fueron del partido, al contrario, son peronistas los 3, pero bueno, en buena hora, uno siempre busca que se expresen como mejor le parece. Mi mamá era de apellido Gio Achín. Mi abuelo era el menor de 9 hermanos, se escapó porque estaba, o eran curas o militares, no había otra cosa. Él lo metieron en un convento y iba a ser cura. Se ve que no quiso ser cura porque tuvo 10 hijos en total. Entonces se escapó y vino primero a recalar en Córdoba.
se casó allá con mi abuela era una criolla, una negra hermosa, Margarita, y se casó con ella, tuvieron 10 hijos, el mayor falleció de una desgracia, y los otros 9, mi mamá era la menor de los 9. Y mi papá me acuerdo que un año me mandó al colegio Cristo Rey, un colegio de acá, todo ese año no le habló a mi papá, porque le decía, porca Madonna, y a mí me agarraba aparte y me decía, no se te ocurra, va a ir a confesarte. El cura, bicho, decía. Sí, era un tano bravo, cabezón, grandote. Yo empecé a militar a los 18 años. Mi papá, muy contradictoria su conducta, porque si bien defendía a Yugoslavia, él era radical. Yo no lo entendía. Mi mamá era peronista y mi abuelo era anarquista. Tenía un florero ahí que dije, bueno, yo me mando para el comunismo, con estos tres me tienen podre. Y no se metía. Él me compraba las rifas del partido. La 90 terrible. Yo no entendía cómo se podía disfrutar el 1 a 1 mientras los demás se cagaban de hambre. Porque no era... Yo me acuerdo que en ese momento hablaba con mis compañeras y me decía, pero viene un cepillo eléctrico. ¿Para qué quiere un cepillo eléctrico? Porque siempre, y el que fabrica cepillo acá se va a cantar de hambre. No, vos siempre negativa. Fui 4 años delegada en Casa Tía. Decía, chicas, no entran en la cabeza de ustedes que esto es para peor, no es para mejor. Y costaba que entiendan, costaba que la gente entienda que si se rompe la industria argentina, no tenés trabajo, era algo simple, no es algo complicado, no necesitas un ministro de Economía que te diga lo que va a pasar. Qué sé yo, es lo que uno piensa, ¿no? Al barrio le cuesta muchísimo salir a la calle, muchísimo. Vos salís con una cacerola, como nos ha tocado, y vamos caminando hasta ahí, sí, se te acerca la gente, pero no como uno desearía. No. Actualmente sí, hay muchísimos jóvenes. Los jóvenes tuvieron un clic en la cabeza gracias a Néstor, sinceramente, que hicieron un clic, a Néstor y a Cristina, por supuesto, que hicieron un clic y se animan a salir a la calle, que hacen cosas y uno tiene que agradecer eso. Yo me acuerdo que la menor, que hoy tiene 31, venía de la facultad y se tiraba acá a mirar televisión. Y yo sufría, militante, las otras 2 militantes, ¿qué hace este bicho acá? Pero descreída. Hasta que empezaron las hermanas, mira, tengo una reunión allá, otra acá, fue y hizo un clic su cabeza terrible. Y eso es valedero. Cuando reventó el barco el Perito Moreno, fue en el 84. Así que había asumido ya Alfonsín, sí, fue en junio o julio del 84, que de hecho vino después acá Alfonsín, pero era como que la gente, no tanto de este lado, y la inconsciencia de uno. Yo vivía en un monobloc y de pronto reventó todo el vidrio, salió todo, yo vivía en un 3er piso, vidrios por todos lados y salí con las nenas corriendo, mi mamá y una nena que agarré en el camino y me fui a 11 de mi tía. Crucé el puente, sin pensar el peligro que era. Pero gente de la costa, del otro lado del río, no tenía dónde escapar. Porque ahí adentro donde corría, muchos corrieron para el lado de la autopista, gente que después te enterás con el tiempo que pudo haber muerto del corazón, porque fue realmente pánico que sentías, porque era una cosa horrible de ver, y después días que pasaban, y empezamos dentro de la sociedad de fomento, qué pasa, qué no pasa, y gente que laburaba en ese momento en la Shell, empezó a contarnos lo que era la bendita planta de coque, que la habían sacado no la habían aceptado en distintos países, y acá en la época de Duarte se aceptó. Pero se aceptó como galpón, no que iban a poner una planta de coque. Yo hace mucho que no participo con la gente de Villa Inflamable, porque lógico, uno va teniendo su vida y va dejando de lado un montón de cosas. Pero la contaminación sigue estando. En este momento hay otro tipo de normas que había en el año 2000, ponele. Completamente distinto, se fue tomando otro tipo de medidas. Eso no quiere decir que no haya gente que sigue padeciendo, porque el suelo está feo. El suelo no podés. Yo me acuerdo haber ido y decía, pero en ese momento habíamos puesto cruces, no sé qué, y decía, uy, mira, pero si es negra la tierra. Y el que sabía me dijo, no, señora, eso es contaminación, y uno no tenía noción de eso. Lo que pasa es que las políticas sería erradicación de industria, y erradicar una industria semejante, como la Shell, ponele. El puerto desde 1810 es riqueza, no es de ahora, el puerto es riqueza en todos los puertos.
Entonces no te van a sacar las empresas tan fácil porque eso, donde entra la guita, vamos a ser fríos, pero es así. Entonces, ¿qué pretendieron? Erradicar a las personas, pero hay gente que toda la vida ha vivido ahí y no es fácil sacarla tampoco. Ahora no sé tanto, no te quiero mentir, pero sé que el grave problema se traía en el piel y pulmones, en eso. Se trabajó muchísimo con eso, no solamente uno como barrio, sino se trabajó también cuando fueron cambiando los gobiernos, se le fue dando importancia que antes no se le daba. Y trabajó mucho también gente de las facultades, que llevaban cuál era el problema, se trabajó con hospitales, pero es un problema de gobierno. Lo bueno que se logró que tenemos de alguna manera lo que se llama poder de policía, cosa que antes pasaba algo ahí y te decían, no, hay que ir a La Plata, de acá que llegabas a La Plata te moriste 10 veces. Entonces, al no tener esa posibilidad, no podías hacer nada, nos metíamos de prepo. De hecho, hasta con él y una profesora de geografía tomamos la usina un día, porque era tanto lo que largaban al aire que, bueno, hasta que no nos digan qué, nos metimos dentro de la usina y a ver qué pasa. Pero bueno, eso fue cambiando, vamos a ser sinceros, la contaminación fue cambiando, para bien, no para mal. Pero falta, eso tiene que erradicarse, de alguna manera en algún momento se va a tener que erradicar. Para mí no hay diferencia entre una persona y otra, son personas. Qué sé yo no puedo hablar mal porque ponele ahí una comunidad africana, ahora quedan pocos enfrente. Pero no entendíamos nada ni de qué hablaban, pero cuando me vieron que yo quería bajar a mi mamá de un auto que no podía, se me acercó la africana y me bajaron a mi mamá del auto. O sea, yo no puedo hablar mal primero porque son personas. No tengo diferencia, te digo. O me ven, nació mi nieta, la más chiquita, que tiene ahora 3 meses, y la chica de frente, ¿qué tal? ¿Cómo nació la niña? No sé yo, aprender a comer ceviche. No hay diferencia, yo no siento esa diferencia con la gente. Si vos ves fotos de cómo vinieron mis abuelos, vinieron con un mono encima. Monito, una valija hecha miércoles. ¿Y qué vinieron a hacer patria? No, vinieron a vivir mejor. De hecho, la mayoría somos inmigrantes, en nuestra propia tierra somos inmigrantes. Lo mismo que te hablan del hospital o te hablan de la educación. Porque lamento que Chile no tenga educación como tenemos acá. No voy a criticar al hermano chileno que viene a estudiar, porque no es Pinochet el hermano chileno. Es un tipo